Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación a participar de esta jornada y me voy a ocupar del estudio histológico. Lo fundamental en cuanto al estudio histológico es tener en cuenta que a los patólogos nos proveen de muestras obtenidas del tubo digestivo. Entonces, una cosa muy importante es tener en cuenta dónde biopsiar y qué biopsiar. Y sobre todo, qué biopsiar para tener un éxito diagnóstico, ¿no? Entonces, lo bueno o lo óptimo sería tener al menos 5 muestras. A veces los patólogos en nuestras discusiones con los gastros y los que nos remiten las biopsias siempre estamos con el tema de la cantidad de muestras. Lo óptimo sería obtener 5 muestras, una de ellas del bulbo duodenal y 4 que tomen la segunda y tercera porciones del duodeno. Cuando estaba planteándome la preparación de esta charla, dije voy a llevar, esto es un día de trabajo en un centro de anatomía patológica. Como ven aquí hay 3 peticiones, una viene remitida como biopsia yeyunal, otra como biopsia duodenal y en la tercera inferior biopsia de duodeno-yeyuno y entre paréntesis enfermedad celíaca. Como en este foro hay muchos médicos generales, es importante que al patólogo se le provea la información clínica y que se escriba la información en la petición. En algunos centros las peticiones son de marcar cruces, pero la información clínica al patólogo es fundamental que se le suministre. Nosotros recibimos la muestra en botes con formol. Dentro de ese recipiente están las muestras. Esas muestras se pasan a un bloque de parafina en lo que se llama el proceso de inclusión. Y el resultado final es el bloque que luego lo va a cortar el técnico. Esto es un trabajo sumamente importante, es importante que el técnico esté entrenado en hacerlo, es un proceso de formación, una vez que haya un patólogo que tiene que informar una biopsia intestinal necesita siempre de un excelente trabajo técnico. El proceso de corte se hace con el microtomo, que es el aparato que tiene la técnico ahí manipulando. Hace un corte seriado, porque tenemos que ver varios cortes para cerciorarnos que la vellosidad está acortada o no en una secuencia de cortes histológicos. Entonces, una vez que la cuchilla corta, se sumerge en el baño que tiene al lado y luego con el cristal se pesca la secuencia de cortes y el resultado final es esa secuencia que la vamos a observar al microscopio. Es importantísimo que la biopsia intestinal esté bien orientada para ver las prolongaciones digitiformes de lo que son las vellosidades y tener en cuenta siempre que esta enfermedad tiene un espectro morfológico. Va desde la lesión infiltrativa, como vemos aquí, con linfocitos intraepiteliales, a la atrofia o mucosa plana, atrofia total, una lesión tipo 3C que se ve en la hematoxilina. Dicho esto, los cambios morfológicos o ese espectro va desde la infiltración por linfocitos intraepiteliales, que es la primera manifestación de la lesión inducida por gluten en la mucosa intestinal, intenta compensarse con la hiperplasia de las criptas, luego la atrofia vellositaria o el aumento del componente inflamatorio de la lámina propia. Entonces, antes de sumergirnos en lo que es la enfermedad celíaca y sus alteraciones morfológicas, tenemos que tener en cuenta que es normal. Y como les decía, es importante que la biopsia esté bien incluida. Para que esté bien incluida y bien orientada, tenemos que ver lo que se observa aquí. Al menos 3 vellosidades en posición recta, donde podamos evaluar claramente la parte inferior, ese segmento inferior que es la cripta,
Normalmente la cripta debe estar entre 3 y 5 con respecto a la vellosidad. Esa es una buena relación, es decir, la longitud vellositaria debe ser de 3 a 5 veces la de la cripta. ¿Por qué? Porque la cripta la zona inferior es la zona replicativa, donde se producen las mitosis y el epitelio se va regenerando hacia el ápice de la vellosidad. Entonces, al menos 3 vellosidades bien orientadas y que se identifiquen completamente. Este es un ejemplo de una orientación óptima. No solo vemos 3, vemos muchas prolongaciones digitiformes de las vellosidades y las criptas en la parte inferior. En la imagen donde se ven esas glándulas más claras, eso corresponde a las glándulas de Brunner. Cuando hay glándulas de Brunner, primera porción del duodeno, cuidado. ¿Por qué? Porque las glándulas de Brunner hacen un efecto de empuje de la mucosa y podemos tener arriba aplanamiento de las vellosidades. Entonces, ahí viene la importancia de la comunicación con el patólogo y el patólogo con el que remite la biopsia. Aquí tenemos un efecto común que es el efecto viento que decimos o el aire cuando las vellosidades quedan como volteadas. ¿Por qué importa esto? Porque si yo sigo profundizando el corte, la secuencia seriada de cortes, puedo llegar a tener mejor orientación de las vellosidades y valorar la altura, la longitud y la relación con las criptas. Un problema bastante frecuente, sobre todo en los niños, en las biopsias pediátricas, es la presencia de folículos linfoides. La última imagen, la imagen de la derecha, hay un folículo linfoide y se observan en el centro, hay un centro claro. Eso es un folículo activo con un centro germinal. Esa biopsia no es válida para valorar longitud vellositaria. ¿Por qué? Porque el folículo que ocupa espacio en la lámina propia aplana la mucosa. ¿Qué tenemos que ver en un epitelio normal? Esta apariencia. Núcleos en empalizada, todos como una hilera de estacas, y si prestamos atención, esos núcleos ovoides son los de los enterocitos. Y pueden ver algunos linfocitos intraepiteliales que son más basófilos, es decir, más oscuros. Además de la hematoxilina eosina, los patólogos nos valemos de técnicas de histoquímica como esta, que es el PAS. Recordar que el epitelio intestinal es un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes. Esas células caliciformes son glándulas unicelulares que producen el moco que lubrica la célula intestinal, y esta es la apariencia de las células PAS positivas. Que en el diagnóstico diferencial de la enfermedad celíaca es muy importante ver cuán preservado está el ribete en cepillo del ápice de las vellosidades, es decir, las microvellosidades intestinales que se van a ver con el microscopio electrónico, pero con el óptico lo vemos como esa banda PAS positiva. Una vez que sabemos lo que es normal, en el caso de que tengamos una biopsia patológica, vamos a clasificar las lesiones. Las clasificaciones comenzaron en el año 1992 con Marsh. Ya se había hablado antes, pero no se había clasificado. Marsh lo modifica en el año 99 con Overhuger, y han aparecido 2 clasificaciones recientes, la última del año 2002 de la doctora Arzu Ensari, y hay una clasificación de un grupo italiano, que es la de Corazza. La clasificación de Marsh, hay 4 tipos. El tipo 0 es la mucosa normal. El tipo 1, la lesión infiltrativa, es decir, cuando hay linfocitosis intraepitelial. El tipo 2, la lesión hiperplásica, que el mismo Marsh dice que no hay que diagnosticar en la histología porque es un periodo muy breve de transición cuando un celíaco con dieta sin gluten hace una transgresión alimentaria. Entonces, la hiperplásica, la tipo 2, prácticamente no la vemos. Luego, la lesión tipo 3, destructiva, y la 4, atrófica. Y este es el espectro de lesiones. El Marsh tipo 0, la lesión normal, la 1, la infiltrativa,
que la infiltrativa la vamos a ver luego a mayor aumento. La hiperplásica, con hiperplasia de las criptas, es decir, como la vellosidad se acorta, la cripta se alarga porque aquí abajo empiezan las mitosis para regenerar el epitelio. Y el espectro lesional más severo de las lesiones tipo 3, la A o atrofia vellositaria parcial, la B o atrofia vellositaria subtotal y la C, mucosa plana o atrofia vellositaria total. Overhuger, trabajando con Marsh, modifica la clasificación y definen el contagio de linfocitos que empezó con 40 linfocitos por 100 enterocitos en hematoxilina eosina. Estamos todavía por el año 99. Corazza y Villanasi lo que hicieron fue los tipos de Marsh ponerlos en grados. Entonces, el tipo 1 y el 2, es decir, la lesión infiltrativa y la que no se diagnostica porque no se ve, un grado A. El grado B, el B1 incluyendo los tipos 3A y 3B de Marsh. Y el grado B2, el tipo 3C o atrofia severa. Es decir, todas las clasificaciones son superponibles y lo importante es que estén de acuerdo con sus patólogos, es decir, qué clasificación usar. En mi experiencia, todo el mundo se queda muy tranquilo cuando tiene el Marsh, pero en el caso que sea necesario, pedir la homología con las demás clasificaciones. Bueno, esto es un poco lo mismo, no me voy a reiterar. Y la doctora Ensari, que es discípula del doctor Marsh, hizo su tesis doctoral con él, se planteó simplificar aún más la clasificación. Entonces, habla en el año 2010 de 3 tipos. El tipo 1, la lesión infiltrativa de Marsh. El tipo 2, cuando hay acortamiento vellositario con aumento del IES. Y el tipo 3, la mucosa completamente plana. Yo tuve oportunidad de estar con ella, esta es la doctora Ensari, en el hospital de Ankara, en Turquía. Entonces, la lesión infiltrativa, ¿qué hacemos? ¿Contamos o no contamos linfocitos? Pues sí, hay que contar linfocitos. Entonces, lo que hacemos los patólogos es utilizar la técnica de CD3, que es el estudio inmunistoquímico, se hace un nuevo corte histológico y se hace la técnica de inmunistoquímica, y todo lo que ven en marrón son linfocitos CD3 positivo. Y si quedan en el fondo los enterocitos, es decir, contamos cada enterocito cuántos linfocitos tienen superpuestos. En la mucosa intestinal normal, lo que tenemos que ver es esto, la punta de la vellosidad despoblada de linfocitos. Es decir, hay un sentido decrescendo hacia el ápice de la vellosidad. En cambio, en el paciente con enfermedad celíaca, la linfocitosis ocupa el ápice de la vellosidad. En la mucosa normal hay linfocitos. Si agudizamos la vista, por aquí hay uno, por aquí hay otro, por aquí hay otro, pero siempre en número menor a una cifra que ahora la vamos a ver en hematoxilina. Como hablamos de un espectro morfológico y vemos muchas vellosidades y bien orientadas, hay que prestar atención a cómo está la lámina propia, es decir, cuánta inflamación hay en la lámina propia. Los linfocitos intraepiteliales es categórico y considerado como normal hasta 20 en los cortes teñidos con hematoxilina y hasta 25 en los teñidos con CD3. Más de 25 se considera linfocitosis intraepitelial y estaríamos hablando de una lesión tipo 1 de Marsh. Eso ha ido progresando, se empezó hablando de 40 y ahora estamos donde estamos. Esta es una imagen de una técnica de CD3, una vellosidad bien preservada, larga, pero vemos que el ápice está ocupado por numerosos linfocitos. Esta, si mal no recuerdo, tenía un contagio de 80%. Dijimos contar o no contar, contamos, pero también hay que tener en cuenta que no toda linfocitosis intraepitelial es enfermedad celíaca, de ahí viene la importancia de la clínica. Como vemos aquí, si bien está la sensibilidad por gluten en primer lugar, hay una serie
de patologías que cursan con linfocitosis intraepitelial. Las más importantes en el diagnóstico diferencial y más frecuentes son el Helicobacter, en la gastritis por Helicobacter, y el uso de AINES. Esta es una imagen para recordar lo que es normal con la linfocitosis muy mínima, y esto con una ocupación total del ápice de las vellosidades por linfocitos CD3 positivos. Esto es un diagnóstico que tiene mucha repercusión. Recordar que con este diagnóstico vamos a quitar el gluten de la dieta. Entonces, cuando un patólogo firma un informe con una lesión de este tipo, se genera una repercusión importante. ¿Qué hacer con las vellosidades bien orientadas? Hay que tener siempre en cuenta poder observar la longitud de lo que son las criptas y separarlas de las vellosidades. Entonces, teniendo eso presente, vamos a poder ver claramente qué relación tienen vellosidad y cripta. Aquí tenemos un espectro morfológico de las lesiones de todo tipo, desde la tipo 1 hasta la mucosa totalmente plana. Y este es un paseo por imagen de lo que sería la hiperplasia de las criptas. Esta es una biopsia que no tiene una orientación óptima, se notan las vellosidades y ven las criptas cortadas de través. Es decir, si yo profundizo el corte voy a poder ver que esto se une. Pero claramente las criptas son más importantes que la vellosidad en este corte. Aquí sí hemos logrado tener una buena orientación de las criptas, largas, elongadas, y la mucosa con un intento o esbozo de elevarse, pero permanece plana. Y todos pueden ver en el epitelio de superficie la linfocitosis intraepitelial. La lámina propia en general tiene un infiltrado de células plasmáticas, que son estas que parecen una gota que están por aquí. Hay que tener en cuenta que la enteropatía autoinmune tiene mucha plasmocitosis, entonces siempre la información clínica para el diagnóstico diferencial. Y a modo de raconto, la clasificación de Marsh, la modificada de Oberhuger, la de Corazza y la de Ensari. Y reitero, muy importante tener en cuenta el idioma común que habla vuestro patólogo con la interpretación del clínico. Esta es otra imagen de la lesión tipo 1 infiltrativa. Aquí podemos ver cómo las células plasmáticas ocupan toda la lámina propia y ya con hematoxilina intuimos la presencia de los linfocitos intraepiteliales. Aquí vemos criptas muy elongadas, muy hipertróficas. Este es un corte de hematoxilina muy bien hecho por un técnico, que también importa el espesor del corte. Tener en cuenta que cuanto más fino sea el corte, mejor pasa la luz del microscopio y mejor se ve la calidad de la biopsia. Y en este caso, unas criptas totalmente hiperplásicas en una mucosa absolutamente plana con linfocitosis intraepitelial. Los diagnósticos diferenciales ya los hemos mencionado. En la alergia alimentaria, fundamentalmente en los niños, importa mucho la presencia de eosinófilos, que son invitados que habitualmente no están en la enfermedad celíaca, y los diagnósticos diferenciales con las infecciones. Las infecciones, fundamentalmente el citomegalovirus y, como mencionaba antes, la enteropatía autoinmune al valorar la lámina propia. ¿Cuáles son las complicaciones? La ocurrencia de una enfermedad neoplásica, que es la enteropatía, el linfoma de células T asociado a enteropatía. Este estudio compara un poco las edades, es decir, aparece alrededor de los 30 años y va aumentando. Y como conclusiones, quería dejar el mensaje de que la histología es siempre un espectro morfológico
que requiere una valoración en un contexto clínico adecuado, para lo cual el patólogo tiene que estar en conocimiento de qué hay de la clínica, y el trabajo del patólogo siempre va a depender de un buen entrenamiento del técnico que suministra el corte histológico. Y con esta diapositiva final, esto es un puzzle en el cual todos debemos encajar. Muchas gracias.